Buenas tardes, hoy vamos a presentar nuestro proyecto final de amplificadores electrónicos, un amplificador CT41 realizado con transistores. Esto es un poco de los temas que se van a estar abordando. Y bueno, empezamos con qué es un amplificador operacional. Un amplificador operacional, como su nombre lo indica, es un dispositivo que nos permite tanto amplificar señales como realizar operaciones como sumas, restas, integrales, derivadas, etcétera. Este es el símbolo con el que lo vamos a estar conociendo. Los importantes son sus entradas inversoras, no inversoras. Las dos que están a los laterales son las entradas de alimentación y finalmente la salida. La imagen que podemos ver en la parte de abajo sería el modelo equivalente con el que podemos realizar el análisis para obtener la función de transferencia según el circuito que se está implementando en nuestro amplificador. Un amplificador operacional está realizado con transistores. En este caso vamos a utilizar transistores BJT. Un transistor BJT está compuesto por silicio dopado de forma positiva o negativa y de ahí deriva su nombre. Para trabajar con transistores es importante tener en cuenta varias cosas. La más importante de ellas es su zona de trabajo. Esto nos indicará si el transistor se está comportando como amplificador, como switch electrónico, etcétera. Y bueno, ¿por qué elegimos el 741? En este caso elegimos el amplificador operacional 741 ya que es un op-amp de propósito general, además de que presenta otras varias ventajas. Existen otros tipos de amplificadores operacionales, sobre todo realizados con transistores tipo MOSFET, sin embargo, tienden a ser para aplicaciones específicas. En cambio, el 741 nos permite realizar operaciones de todo tipo, entonces creemos que es una buena oportunidad para conocer cómo se conforma en sus distintas configuraciones. Generalmente lo podemos encontrar en tiendas de electrónica como un circuito integrado que se muestra en la imagen de esta parte de abajo. Bueno, como pudimos observar, dentro de un amplificador operacional existe una configuración de transistores conectados entre sí y dentro de esta configuración existen diversas formas de conexiones y son importantes debido a las etapas que posteriormente se van a explicar dentro de esta presentación. Lo primero tenemos una configuración de un amplificador para diferencial, que su función es amplificar la diferencia entre dos voltajes de entrada, como podemos ver. Tenemos una entrada positiva y negativa, así como tenemos el espejo de corriente, que será una parte primordial para el control y la replicación de la corriente que pasa de un punto a otro. Por otra parte, también tenemos lo que es un buffer, que es un tipo de amplificador con ganancia unitaria, lo que permite una excelente transformación en cuanto a la impedancia y esto garantiza una mejor adquisición y una mejor calidad de la señal. Por último, también tenemos un push-pull, que también es un amplificador que usualmente se utiliza para configuraciones de amplificadores de potencia y es un amplificador que busca maximizar la capacidad de entrada de potencia y minimizar el calor generado. Por otra parte, tenemos el par Darlington, que está ubicado en es en nuestra segunda etapa de amplificación y es un par de transistores bipolares conectados para proporcionar una ganancia de corriente muy alta a corrientes de base bajas. Y esto será importante ya que estaremos controlando constantemente la corriente gracias al paso bueno, al paso que permite la corriente en los transistores en su base, colector y emisor. Otro término que es importante conocer es la distorsión crossover, la cual ocurre particularmente con configuraciones push-pull. Esto pasa en la transición de la señal, en la parte donde se pasa por el cruce del punto cero y donde se genera un cambio de polaridad en la misma. De esta manera, los transistores no se pueden activar completamente y se crea un vacío en la amplificación y por ende se ve esta distorsión. La podemos apreciar en la gráfica de la derecha, en donde se puede ver en el recuadro naranja cómo pasa una distorsión pequeña cuando pasan por el punto cero las señales. En la primera etapa del amplificador operacional 741 se maneja una configuración compleja que utiliza múltiples transistores que van desde la Q1 hasta la Q16. Estos transistores logran tener una alta ganancia y una alta impedancia de entrada. También en esta primera etapa se manejan cuatro funciones generales que son la amplificación diferencial, la alta impedancia y la compensación y la estabilidad. Se comienza con la etapa de amplificador diferencial, en donde Q1 y Q2, cada uno de estos transistores reciben una señal de entrada y una inversora. Luego seguimos con las demás, que serían las cargas activas que están en el recuadro lila. Estos transistores, que son ambos PNP, están configurados para funcionar como amplificadores de base común. Después, en el cuadro azul, está la compensación, donde estos transistores forman un circuito que ayuda a equilibrar el offset del voltaje entre las entradas. Siguiendo con las siguientes etapas, tenemos el transistor espejo, que forma parte del Q8. Este circuito espejo de corriente establece una referencia de corriente constante para los transistores de entrada. Seguimos con el recuadro lila. Aquí se encuentra y se utiliza la polarización para proporcionar adecuadamente a los circuitos de entrada, asegurando que operen en su región activa.
Después, seguimos nuevamente con un transistor espejo en Q11. Este actúa como circuito espejo de corriente, permitiendo que las corrientes sean duplicadas o divididas según sea lo necesario. Cabe mencionar que los transistores espejo son realmente utilizados para que se vuelva mucho más estable este amplificador. Bueno, posteriormente para la segunda etapa tenemos un par Darlington precisamente para amplificar esta señal. Por otro lado, tenemos un capacitor que sirve para dar estabilidad a esta etapa, que actúa como retroalimentación también. Asimismo, el transistor Q6 sirve como buffer y mientras que el transistor Q1 sirve para polarizar. La tercera etapa, o también llamada etapa de salida, utiliza una configuración de clase AB y su propósito principal es adaptar la impedancia, proveer corriente suficiente y proteger el circuito interno. Podemos observar en la imagen de la izquierda, en el recuadro azul, cuáles son los transistores que están en esta etapa, los cuales se detallarán más adelante. Para esta etapa se utiliza una configuración push-pull, la cual permite manejar las señales de salida tanto positivas como negativas, y así se minimiza la pérdida de potencia. Los transistores Q14 y Q20 que vemos señalados son estos que están en configuración push-pull. El Q14, que es una configuración NPN, es el que conduce la corriente hacia la carga cuando la señal de salida es positiva. Y el Q20, que es un PNP, conduce la corriente cuando la señal de salida es negativa. También tenemos en esta etapa una protección sobre corriente. La resistencia que vemos de 25 ohms, señalada también en el recuadro, junto con el transistor Q15, son los que protegen esta limitación de corriente y nos hacen que, bueno, se tenga una protección adicional al circuito y a todas las etapas anteriores. De igual manera, la resistencia R9 también limita la corriente máxima que pueden entregar los transistores a su salida. Y bueno, también tenemos un desplazador de nivel de tensión, que está conformado por el Q16 y sus resistencias. Asimismo, la R8 y la R7. Este sirve para polarizar los dos transistores en la salida y también nos sirve para disminuir las distorsiones de crossover. Bueno, en términos generales se puede dividir las etapas de un amplificador operacional en tres. La primera teniendo como referencia un espejo de corriente. Al adquirir la corriente, y esta se divide en dos. La primera corriente se irá a la primera etapa donde tenemos el par diferencial y la segunda corriente es donde tenemos, bueno, está después de en el nodo de nuestro capacitor, que será nuestra etapa de estabilidad. Y finalmente, gracias a los push-pull que mencionamos anteriormente, se aplican los conceptos que en un principio pues, se mencionaron, ya que este va a suministrar suficiente potencia. Bueno, no va a generar una pérdida de potencia, así amplificará el circuito. Bueno, el esquemático hecho en Proteus del 741 amplificador y lo tenemos dividido en tres etapas para que se pueda visualizar bien. Y aquí en la gráfica se muestran el voltaje de entrada comparado con el de salida en una configuración de un amplificador no inversor. Bueno, y para asegurarnos que el amplificador operacional funciona correctamente, se ha implementado un amplificador inversor, donde la señal de entrada B1 está conectada a través del resistor R13, que se muestra aquí en este caso, a la entrada inversora del op-amp, mientras que la entrada no inversora está conectada a la tierra como referencia. La ganancia del circuito se determina por las resistencias R13 y R2. En este caso, según están dando las gráficas de nuestra tensión de entrada es de 0.5 y nos está dando correctamente, de acuerdo a la fórmula, el 1.5. Bueno, posteriormente podemos observar el mismo pump en su modo comparador. En este caso, cuando tenemos una señal positiva, es decir, la sinusoidal pasa por valores positivos, obtenemos un valor de saturación del voltaje positivo, que en este caso sería más 15 voltios. En cambio, cuando tiene valores negativos, la saturación negativa que sería menos 15 voltios. Bueno, por otra parte también tenemos otra configuración que es un amplificador derivador que básicamente deriva matemáticamente las señales. Por ejemplo, si tenemos una señal senoidal, la convierte en una cosenoidal y en este caso tenemos una señal triangular de entrada y la señal ya en el amplificador derivador tendrá una forma cuadrática con una amplitud bueno, con valores de menos 500 milivolts a 500 milivolts. Y bueno, para esta configuración tenemos un op-amp integrador, el cual realiza la operación de integración a la salida y es, bueno, una operación proporcional a la señal de entrada. En este caso, nuestra señal de entrada tenemos una señal cuadrada y al realizar la operación de integración tenemos a la salida una señal triangular.
Bueno, finalmente y a manera de conclusión es importante recordar un poco de lo que hemos abordado. Los transistores pueden presentar distintos funcionamientos según la forma en la que estén configurados, ya sea como switch, como amplificador, etcétera. Cabe destacar la importancia de la función de transferencia del circuito que se esté implementando. Por ejemplo, para los diferentes amplificadores operacionales, las configuraciones que hemos visto anteriormente, pues cada una de estas tiene su correspondiente función de transferencia que describen la función de la salida respecto a la entrada. Y finalmente, respecto a la parte del 741, pues podemos destacar que realmente es un circuito complejo, ya que consta de una gran cantidad de transistores. Sin embargo, se destacan tres etapas principales: la etapa derivativa, la de amplificación y la de salida. Asimismo, cuenta incluso con sistemas de protección. Y es importante mencionar que las características de estos transistores dependen también de la temperatura, de condiciones ambientales, etcétera, ya que se están considerando transistores ideales. En este sentido, pues una simulación nos permite apreciar de mejor manera el comportamiento de este circuito realizado a puro transistor, ya que no presentará problemas a la hora de implementarlo físicamente como las condiciones en las que se encuentra. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.